presidente. Señoras y señores legisladores, vengo a presentar a nombre de la senadora Gabriela Cuevas Barrón y del mío propio una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal en materia de delitos contra la humanidad. El concepto reciente de crímenes de lesa humanidad podría remontarse a la declaración del 28 de mayo de 1915, dada por los gobiernos de Francia, Gran Bretaña y Rusia, en la que se hizo alusión a las masacres de la población de Armenia en Turquía. Esta declaración, las atrocidades cometidas fueron descritas como crímenes contra la humanidad, por los cuales todos los miembros del gobierno turco serían declarados responsables junto a sus agentes implicados en dichas masacres. Sin embargo, a través de la historia esta acepción no había tenido una definición uniforme hasta el concepto internacionalmente aceptado que recoge la Corte Penal Internacional, que señala que los crímenes de lesa humanidad y con este concepto recogido por la comunidad internacional define a los mismos como conductas tipificadas como asesinato, exterminio, deportación o desplazamiento forzoso, tortura, violación, prostitución forzada, esclavitud sexual, esterilización forzada y encarcelación o persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos, de orientación sexual u otros definidos expresamente, desaparición forzada, secuestro o cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien lo sufre, siempre que dichas conductas se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Si bien el Estatuto de Roma no cuenta con ninguna disposición que obligue a los Estados parte a tipificar en el ámbito interno los crímenes que son competencia de la Corte Penal Internacional, sí existe una necesidad general de examinar el tema a propósito del principio de complementariedad, de forma que con este principio los Estados parte deberán tener la primera oportunidad para investigar, procesar y, en su caso, sancionar a quienes se presuman hayan cometido crímenes de trascendencia para la comunidad internacional. En consecuencia, si un Estado no ha incorporado plenamente en su legislación los tipos penales necesarios para llevar a cabo un proceso penal, se encontrará en el supuesto de incapacidad jurídica que, en efecto, prevé el Estatuto de Roma para la intervención de la Corte Penal Internacional. Algunos expertos señalan que no es necesario tipificar los crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional de forma exacta, sino que la materia de prohibición podría estar contenida en otros tipos penales. Otros más juzgan como indispensable la posibilidad de evaluar la conveniencia de hacerlo a la luz de los derechos humanos como criterio fundamental para estos efectos. Países emblemáticamente lo han recogido como Argentina, Uruguay, Sudáfrica, Australia, Kenia, han optado por relacionar estrechamente mediante el método de remisión los tipos criminales establecidos por el Estatuto de Roma en sus leyes nacionales, contextualizándolos siempre en supuestos de la comisión de conductas graves contra el derecho internacional humanitario. En nuestro derecho mexicano, no existe en ningún ordenamiento la regulación adecuada respecto a este tipo de crímenes y es por ello que presentamos la presente iniciativa que tiene por objeto los siguientes puntos fundamentales. Uno, sería la imprescriptibilidad de los delitos bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Un segundo punto, la homologación del umbral de punibilidad para quienes perpetren cualquiera de los tres grupos de delitos bajo la jurisdicción de la Corte. Crímenes de guerra, genocidio y delitos de lesa humanidad en cualquiera de sus modalidades. Tercero, la inclusión de las conductas tipificadas en el Estatuto de Roma al Código Penal Federal a fin de que en el contexto de la comisión de crímenes contra la humanidad se valoren sus elementos con sujeción a lo establecido en el Estatuto.
Cuarto, la incorporación de disposiciones relacionadas con la responsabilidad de jefes y subordinados en la comisión de crímenes contra la humanidad y sus posibles circunstancias eximentes. Es importante añadir que toda vez que México no ratifica aún las enmiendas de Kampala del Estatuto de Roma y que si bien la conferencia de revisión del Estatuto realizada precisamente en Kampala, Uganda, en junio de 2010, adoptó por consenso enmiendas al Estatuto de Roma que incluyen una definición para el crimen de agresión, las condiciones para su entrada en vigor se establecieron para enero de 2017 y esta iniciativa no formula aún propuesta de incorporación de este tipo penal por estas razones. Señoras y señores legisladores, finalmente quisiera señalar que México tiene todavía retos importantes en materia del cumplimiento y protección de los derechos humanos. En la ruta hacia la consolidación de un Estado democrático de derecho, tenemos que seguir trabajando por consolidar realmente un derecho, un respeto profundo a los derechos humanos de los mexicanos. Y es por ello que, a pesar de que en esta legislatura particularmente se ha avanzado mucho, igual que en la anterior, construyendo la reforma constitucional en materia de derechos humanos, me refiero a la legislatura anterior, y en estas reformas tan importantes como acotar el fuero militar y recientemente regular la desaparición forzada, y tortura y otras formas de privación ilegal de libertad, hoy proponemos seguir avanzando a fin de fortalecer la protección y defensa de los derechos humanos y con ello también fortalecer nuestra democracia. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputada Pilar Ortega.